Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Estudiamos juntos Levítico capítulo 17. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, qué bueno que estás estudiando la palabra de Dios. Sabes que la mayoría de cristianos, qué tristeza, pero es así, la mayoría salimos a hacer las actividades, a enfrentar las adversidades de la vida y pocas veces nos acordamos de apartar un momento cada día, cada mañana para estudiar la palabra de Dios. Muchas felicidades, no lo dejes de hacer, lo importante es que tú abras la Biblia. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy importante debido a que se dan indicaciones claras que de primera entrada o de primera impresión no nos queda claro por qué. Sin embargo, tienen una explicación muy importante. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe los sacrificios en cualquier lugar que no sea en el santuario. También prohíbe consumir sangre. Y también se deja claro cuál es el valor de la sangre. Muy bien, vamos a la primera parte del versículo 1 al versículo número 9. Dice que nadie podía matar animales para sacrificio fuera del tabernáculo. Y si lo hacía, era considerado culpable de derramar sangre y era cortado del pueblo. Fíjate, aquí hay una indicación muy importante. Cortado del pueblo significa que iba a ser expulsado, que iba a ser quitado, sacado del pueblo, ya no sería parte de esta comunidad. Muy bien, ¿qué significa esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, recordemos que había diferentes tipos de ofrendas, pero había una muy importante, la ofrenda de paz, en la que el que la daba, para empezar, no necesitaba dar un animal completamente sano o perfecto, sino podía ser un animal, aunque no estuviera deforme o tuviera algún mal físico, pero no necesariamente el mejor. Ahora, recuerda que esa ofrenda se daba y una parte le quedaba al sacerdote como un tipo de... ¿Por qué le daban a los sacerdotes? Porque esa ofrenda era para convivir, para comer. Era una ofrenda en la que se reconocía que estábamos para celebrar que estábamos bien con Dios, con la familia, y entonces se comía. Y se comía allí en el santuario. Tú llevabas a tus amigos, a los que querías invitar, y también, te digo, le dabas una parte a los sacerdotes y una parte tú comías allí. Era una ofrenda muy especial de gozo, de celebración, de reconocimiento que Dios te ha bendecido, de agradecimiento, pero también, y algo muy, muy importante, de unidad, de confraternidad. Entonces, solo se podía hacer esta en el santuario. Sin embargo, muchos de los que venían, recuerda que lo leíamos en Éxodo, muchos de los que salieron de Egipto, una multitud, decía la expresión, una multitud, esa multitud, sabes que venía compuesta, en primer lugar, de varios egipcios que habían sido atraídos por el poder de Dios, pero que no necesariamente habían sido convertidos al Dios verdadero. En otra parte también venía en esta multitud gente que era extranjera, no necesariamente de Egipto. Entonces, cuando estas personas vienen con el pueblo, no eran, si al pueblo le costaba aceptar y reconocer la autoridad de Dios, sobre todo sus enseñanzas, imagínate estos extranjeros, en algunos momentos ellos decían, bueno, eso no aplica a nosotros, o bueno, eso nosotros no estamos obligados. ¿Por qué? Porque no somos israelitas, o en este caso hebreos se les llamaba también, entonces no es necesario que lo hagamos. Ahora, con esa actitud, ellos empezaron a introducir, y más que introducir, porque ya las conocían también los hebreos allá en Egipto, empezaron a promover y a realizar fiestas, celebraciones, pero de origen pagano y que tenían esa connotación pagana de cultos a demonios, de cultos a dioses ajenos, extraños. Entonces, al hacer estos sacrificios, no los hacían en el santuario, los hacían allá en casa o fuera del campamento, y entonces veíamos que aunque en el centro del campamento estaban los sacrificios y las ofrendas para Dios, allá estaban bajo, ojo con esto, bajo la idea de que era un sacrificio de amistad, un sacrificio de confraternidad, estaban realizando cosas que no eran correctas. Entonces, por eso es este llamado. Solo se va a hacer un sacrificio en el tabernáculo. Solo se va a hacer un sacrificio aquí en el santuario, no el
que lo haga fuera va a ser eliminado. Ahora, te digo, unas personas podrían estarlo haciendo de manera sana, sin ninguna otra intención. Si era ese punto, su objetivo, sin intenciones malas, vengan al santuario y aquí muera el animal y se haga todo como Dios espera que se haga. Ahora, si hay una idea de rebelión, hay una idea de idolatría, hay una idea de culto a los ídolos, de fiestas paganas, o se termina o se van de esta comunidad. Y esto es muy valioso, mis amigos, porque lo que en este capítulo nos enseña es a meditar y a pensar. Dios espera de sus hijos, de su pueblo, ese amor, ese cariño, esa gratitud para adorarlo. Eso nosotros lo hemos estudiado. Pero Él espera en la manera que Él lo ha establecido. Y ese es el punto clave de esta mañana. La manera en la que Dios espera que se le adore es una manera que nosotros tenemos que analizar, tenemos que pensar cómo Dios quiere que se le adore, porque es lo correcto. Dios espera de nosotros orden, unidad, exclusividad. Dios espera que nosotros hagamos las cosas como Él desea. Ahora, por supuesto que estamos hablando de esta historia de hace miles de años, ¿no? No sé, unos 3000 años atrás. Entonces, por supuesto, nosotros no damos ofrendas de ese tipo. Sin embargo, la pregunta es esa: ¿cómo Dios espera que le adoremos? ¿Por qué? Porque si no, estamos haciéndolo de una forma incorrecta, de una forma equivocada, de una forma que no debe de ser. Y aunque probablemente tuviéramos buenas intenciones, no es como Dios quiere. Y por supuesto, si lo hacemos abiertamente como yo quiero, como a mí me satisface, como yo estoy contento, como yo quiero hacerlo, probablemente estemos haciendo algo que sea incorrecto. Así que de esta forma se evitaba que Israel cayera en prácticas paganas. También, mis amigos, importante, lo estamos resaltando, no podemos adorar a nuestra manera y decir que es para Dios. Hoy no hay un tabernáculo físico, pero sí hay una forma verdadera de acercarse a Dios. Esto es por medio de Cristo. Así que mientras el mundo grita lo que yo quiera, como yo quiera, cuando quiera, no es así, no es una forma espiritual de aceptable de adorar a Dios. ¿Cómo Dios quiere que lo hagamos? ¿Cómo espera que lo hagamos? Mis amigos, creo que, bueno, de manera personal a mí me resuena mucho esa pregunta esta mañana. ¿Estaremos haciendo algo que Dios no acepta? ¿Estaremos haciendo algo que en su misericordia Dios nos tiene paciencia, pero no es lo correcto? Creo que siempre la humildad, la sencillez, la mansedumbre son el requisito básico para saber qué es lo que Dios espera. Finalmente, del versículo 10 al 14 nos habla de la prohibición de comer carne. Recordemos, amigos, que en la carne está la vida y Dios usaba la sangre, se usó la sangre para reconocer el perdón, la expiación. Así que la sangre no solamente es un fluido físico, sino que representa la vida misma. Ojo con esto, la sangre representa la vida en este caso de los animales. Así que representaba la salvación, finalmente representaba a Cristo, la salvación que vendría por el Mesías. Así que nosotros aquí somos llamados tajantemente a nunca tomar ni comer en cualquiera de sus formas la sangre, porque representa la vida y finalmente representa a Cristo. Y la última indicación del 15 al 16 es que si había animales que tú habías encontrado muerto y no se habían, esta aclaración es bien importante. Si había un animal tuyo sano de los que se podían consumir, pero amanecía muerto, o lo habías encontrado como herido porque algún animal lo atacó y murió, ese animal tú podías consumirlo, pero quedabas, perdías tu purificación y tenías que estar así hasta en la noche, y ya que se metía el sol, volvías con a volver a estar puro en la parte de la adoración. Y eso es muy importante, fíjate qué sencillo es el punto, es que ese animal no fue desangrado correctamente, entonces tenías que guardar estas leyes, estas prácticas para la limpieza de tu corazón, de tu mente y sobre todo recordar la santidad y de lo que representaba la sangre. Mis amigos, creo que esta mañana somos llamados a preguntarnos si adoramos a Dios como Dios espera
o si lo hacemos a nuestra forma. Pero también este principio se puede aplicar en muchos aspectos de la vida, del trabajo, de la vida familiar, de los hijos. Hacemos lo que debe de ser o hacemos lo que nosotros queremos. Sabes que ese es un problema para muchas personas, que a veces el orgullo, la obstinación, a veces la terquedad nos hace tomar decisiones porque no queremos doblegar nuestro orgullo, queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, cuando las queremos. Y si alguien piensa diferente a nosotros, si alguien trata de ayudarnos, a veces imponer nuestra voluntad es lo que nosotros anhelamos. Sin embargo, aquí vemos que este principio nos puede ayudar a vivir una vida mejor. Querido Padre Celestial, gracias por este día. Ayúdanos a meditar en lo que tú esperas de nosotros y ayúdanos a pensar si lo estamos haciendo. Danos humildad para ser abiertos de corazón, de mente, para también en la vida diaria escuchar lo que otras personas dicen. Ayúdanos a ser humildes. Nos cuesta mucho a veces aceptar lo que otras personas nos dicen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, que el Señor quiere escucharte.